Vamos a leer los versículos del 1 al 8. El título del estudio de esta mañana se llama ¿Estoy preparado? Salmo 112 dice así: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos su deseo. Cuando yo leí este salmo, de una yo dije, esos son cualidades de un verdadero creyente. El verso 1 del Salmo 112 dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y se deleita en gran manera en los mandamientos. Un verdadero cristiano se deleita en los mandamientos de Dios. El verso 2 dice que su descendencia será poderosa en la tierra. Quiere decir que la descendencia de ese cristiano seguirá con la misma fe, con el mismo temor hacia Dios. El verso 3 dice: bienes y riquezas hay en su casa. Esas son las bendiciones de un hijo de Dios. Bienes y riquezas hay en su casa. También dice el verso 5 que un verdadero creyente, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Verso 5 dice que un cristiano no tanto pide prestado, sino que antes presta a los demás. El verso 6 dice: por lo cual no resbalará jamás. Un verdadero cristiano jamás va a resbalar. Y el verso 6 dice: en memoria eterna será el justo. Quiere decir que el justo muere y por muchos años los que quedaron vivos lo van a recordar. El verso 7 dice: no tendrá temor de malas noticias. Aunque vengan las noticias malas, el cristiano no va a tener temor. Y el verso 7 dice: su corazón está firme, confiado en Jehová. Eso es lo que debe de un verdadero cristiano en medio de una situación como la que estamos viendo. Siempre vamos a estar firmes y confiados en Jehová. Y el verso 8 dice: asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. ¿Cuál es nuestro enemigo en estos momentos? Pues este virus. Entonces vamos a estar confiados en Jehová hasta que este enemigo sea vencido. Estoy preparado. Es como una pregunta. Hermanos, yo creo que no estábamos preparados para una situación como estas, ¿sí? Y en cierta manera el ser humano no está preparado para vivir situaciones extremas, ¿no? Nosotros los humanos somos así, ¿no? Cuando hay mucha lluvia, nos quejamos porque hay mucha lluvia. Si hay una temperatura extrema, pues nos quejamos porque hay una temperatura extrema. Y usted ve las consecuencias que hay cuando hay bastante verano. Las cosechas no dan, el agua merma, se escasea. Cuando hay mucha lluvia ya son inundaciones. Es decir, el ser humano no está preparado para situaciones extremas. El ser humano no está preparado para un tsunami, para huracanes. El ser humano no está preparado para el desempleo. Y eso es algo que se me da mucha tristeza, ¿no? De que a veces uno cree que va a tener el trabajo para siempre y es mentira. Cuando uno menos piensa, lo echan a uno del trabajo. Y uno, ¿qué hace? No está preparado para eso.
Uno tampoco está preparado para la carestía. Hoy en día muchos productos de la canasta familiar están en las nubes, están muy caros. Y muchas veces nosotros no estamos preparados para eso. Tampoco estamos preparados para la violencia, para la drogadicción, para el alcoholismo. Si un hijo cae en la drogadicción, en el alcoholismo, muchos de nosotros no sabemos qué hacer. Tampoco estamos preparados para cuando nos llegue una enfermedad. No estamos preparados cuando un ser querido parte a la eternidad. Las cosas que están pasando en el mundo, estas cosas graves, les cuento, hermanos, de que las cosas se pueden complicar más. Y cuando vienen estas situaciones extremas a nuestra vida, entonces ahí es donde empieza a salir de nosotros nuestras debilidades, nuestras falencias, nuestras incapacidades, y ahí es donde podemos decir que no estábamos preparados para eso. El primer punto yo lo veo en el verso 3 y en el verso 5 del Salmo 112. Dice: bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre, y el hombre de bien tiene misericordia y presta. Verso 5: gobierna sus asuntos con juicio. Ese texto es precioso, ¿sí? Porque está diciendo el texto que un verdadero hijo de Dios tiene bienes y riquezas ahí en su casa. El verso 5 dice de que un verdadero creyente tiene misericordia del que está padeciendo. Y mire el verso 5 al final: gobierna bien sus asuntos. También dice que presta, en vez de pedir prestado, presta. Hermanos, no estamos preparados para enfrentar situaciones inesperadas. Como lo dije ahora, pérdida de trabajo. No estamos preparados si un negocio quiebra. No estamos preparados si un negocio cierra. No estamos preparados si hay desempleo. No estamos preparados si hay desabastecimiento. No tenemos la cultura del ahorro. Y yo sé que muchos de nuestras necesidades en el momento actual, que tenemos casi la mayoría, es porque no tenemos esa cultura del ahorro. Sueldo cobrado, sueldo gastado. Y aquí es donde uno analiza: donde no me hubiera gastado esa plata hace 15 días, donde no me hubiera gastado esos 2 millones, 3 millones hace un mes, la situación sería distinta. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura del ahorro. Aquellos que tienen la cultura del ahorro no están preocupados, ¿no? Están pasando bien esta cuarentena. ¿Por qué? Porque tienen esa cultura del ahorro. Ojalá que podamos aprender de estos errores. Muchas veces, hermanos, no somos buenos administradores, y por eso es que nos pasa lo que nos pasa. A veces somos irresponsables, y yo creo que podíamos habernos preparado de una manera mejor. Bueno, pero por ahí dicen que uno no debe de llorar sobre la leche derramada. A lo hecho pecho, y hay que sacar adelante esta situación. Tampoco hay que culpar a otros. Yo creo que tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. El segundo punto está en el verso 4 y el verso 6 y el verso 8 del Salmo 112. Salmo 112, verso 4, 6 y 8. Dice la palabra: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente y misericordioso y justo. Verso 6: por lo cual no resbalará jamás, y en memoria eterna será el justo. Verso 8: asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos su deseo. Ahí hay varias palabras. Por ejemplo, la palabra recto, también aparece la palabra justo. El verso 6 dice que no resbalará jamás. Está hablando de lo espiritual, ¿no? Recto, justo, no resbalará jamás. Verso 6 es algo espiritual. También habla de justo, de memoria eterna será el justo. También el verso 8 habla no temerá.
El segundo punto es eso, no estábamos preparados, cuando nos llegó este coronavirus, no estábamos preparados espiritualmente. Hermanos, hay cristianos que en momentos como estos pelan el cobre. Ahí mismo uno se da cuenta que ese hermanito no estaba bien adoctrinado. Ahí nos damos cuenta que ese hermanito no sabía mucho de Biblia. Hay hermanitos que le echan la culpa de este coronavirus, le echan la culpa al diablo, ¿sí? Y ahorita todo lo que pasa le echamos la culpa al diablo. ¿Eso será verdad? No, es que el Padre nuestro dice que se haga la voluntad de Dios tanto en el cielo como en la tierra. Es decir, Dios es el que tiene el control de todo. Donde Satanás tuviera este control de mandar epidemias, virus, entonces ya Satanás hubiera acabado este mundo hace ratos, ¿no? Recuerde que hay una canción, dice que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Eso no lo dice la Biblia, estoy diciendo, dice una canción. ¿Cuántos hermanitos hoy en la casa están reprendiendo al virus, creyendo que el virus es un demonio, creyendo que el espíritu es algo enviado por Satanás, entonces hay que reprenderlo? Todas estas cosas, yo saco una conclusión, que muchos cristianos no han crecido lo suficiente a nivel espiritual. En las iglesias hay mucha inmadurez, en las iglesias hay muchos niños espiritualmente. Como lo dije una vez en una predicación, todavía en las iglesias hay mucho bebé gateando todavía. En una situación de estas, uno se da cuenta de qué clase de creyente son las personas. Ustedes han escuchado esto, cuando una persona le viene a una adversidad, ¿cierto? Que hay gente que dice, ¿por qué a mí? ¿Yo qué hice? ¿Qué estoy pagando? Le reclaman a Dios, se enojan con Dios, pelean con Dios. Hay otros más atrevidos que dicen, ¿qué cuento de Dios? Ya no voy a buscar más de Dios, ya no voy a volver a asistir a la iglesia. Recuerdo hace 25 años más o menos acá en la iglesia, había un líder de la iglesia que Dios lo usaba mucho en evangelismo. Era un hombre muy de Dios, de mucha oración. Y a él se le murieron sus padres. Y cuando se le murieron sus padres, él dijo eso, ¿qué cuento de Dios? No voy a volver a buscar de Dios. Y en estos momentos es uno de los peores ateos que he conocido en mi vida. Eso es inmadurez espiritual. Eso es un niño espiritualmente. Cuando un cristiano actúa así es porque todavía está gateando a nivel espiritual. Hermanos, muchas veces no sabemos responder espiritualmente a situaciones que se nos vienen. Muchos cristianos actúan carnalmente ante las adversidades de la vida. Y lo más triste es que hay personas que le viene una calamidad, muchos cristianos que se les viene una calamidad y no se saben sobreponer a esa calamidad. Si uno va, hay un libro precioso, que es el libro de Job, es el libro más antiguo de la Biblia. Y dice la historia, el libro de Job es un libro corto y la historia dice que él, siendo un hombre muy rico, un hombre temeroso de Dios, en un solo día perdió su finca, su ganado, sus hijos y su esposa.
Mire todo lo que perdió, sus bienes, su finca, su ganado, sus hijos y su esposa, en un solo día. ¿Y cuál fue la respuesta de Job? ¿Cuál fue la respuesta de Job cuando él perdió todo eso? Job 1:21 dice la palabra, Job 1:21 dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué lindo que usted y yo pudiéramos decir lo mismo como Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, no tenemos la capacidad de responder espiritualmente a situaciones adversas. Antes de actuar como personas coherentes a nuestra fe, antes actuamos al revés. A veces hasta los mismos inconversos reaccionan de una mejor manera que a veces que muchos cristianos. Ya por último, el último punto está en Génesis 41, del 47 al 49. En aquellos 7 años de abundancia de la tierra, voy a esperar a que lo busquen allá en casa. Génesis 41, el primer libro de la Biblia. Vayan al capítulo 41 y luego vamos a leer 2 versículos del 47 al 49. ¿Bien? Leamos. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. ¿Se acuerdan de José? Y él reunió todo el alimento de los 7 años en abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó alimentos en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Verso 49. Y recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Cuando yo leo esos textos, yo digo, José era tremendo. Este hombre ahorró, almacenó alimentos para 7 años y en diferentes ciudades llenaba bodegas llenos de alimento del campo, porque José sabía que iban a venir 7 años de hambre. Es cierto que este pasaje es como muy parecido a lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Donde hubiéramos ahorrado, donde nos hubiéramos preparado mejor, creo que no estuviéramos pasando por las que estamos pasando. Pero quiero aplicarlo de otra manera. El punto 3 lo he titulado: no estábamos preparados eclesiásticamente para afrontar lo de esta epidemia. Las iglesias no estábamos preparados para lo que estamos viviendo hoy. Hay iglesias que piensan en todo. Tienen cadena radial, programas de radio, cadenas. Por ejemplo, Peque, en la iglesia de Manuel de Cocorná, tiene una emisora propia, ¿sí? La iglesia del centro, no la central, sino la del centro, allí también tienen una emisora muy bien montada, muy bien dirigida. Hay pastores que hasta tienen canales de televisión y tienen las cámaras profesionales, tienen los micrófonos profesionales, tienen las personas profesionales en esta área de la tecnología y la comunicación. Hermanos, la de Manuel Popular es primer vez, yo creo que en la historia, en 50 años, me da hasta pena decirlo, en 50 años que lleva la iglesia Manuel Popular, es primer vez que transmitimos un culto en directo por internet. Y aún con Joan también me había dicho varias veces: pastor, hay que pensar en esto, hay que hacer aquello otro. Ya teníamos como la idea de poder transmitir los cultos por internet, pero les cuento, hermanos, que esto lo de esta
este virus nos cogió de sorpresa. Qué bueno que antes de pasar lo que estamos pasando, ya hubiéramos tenido la experiencia de transmitir cultos por internet, que ya tuviéramos las cámaras de video, las profesionales para transmitir por internet en los cultos. Pero bueno, yo creo que todo esto nos ayuda a adquirir experiencia y que de ahora en adelante podamos pensar en todas estas cosas. Termino con esto. Este pasaje de Génesis 41. Léanlo en casa, del verso 47 al 49. Y cuando uno lee esos textos, a uno le da pena. Realmente no nos preparamos como teníamos que habernos preparado. Yo le doy muchas gracias a Joan Cardona, que es el que me ha colaborado bastante en estas transmisiones. También agradezco a José, a John, a Joseph y también a Dubán. Gracias por su disposición, gracias por el sacrificio que hacen, porque yo sé y uno les ve el ánimo de hacer bien las cosas, y yo los felicito. Vamos a orar. Dios, gracias por este ayuno. Gracias por el tiempo de peticiones que hemos tenido, y gracias también, oh Dios, por tu palabra. Gracias por decirnos que muchas veces, Dios, no estamos preparados en muchas cosas. Y lo de esta pandemia, Señor, nos mostró que realmente, oh Dios, no estábamos preparados en muchas áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a tener esa cultura del ahorro. Ayúdanos, Dios, para que podamos, Padre de la Gloria, ser personas que pensemos en el futuro, que podamos pensar, Dios mío, en cosas que nos pueden pasar, que nos pueden suceder. Dios, oramos, Dios, para que tú nos ayudes y nos bendigas de una manera especial en lo que resta del día.